Vamos en primer lugar a hablar de Cataluña y del acuerdo que ayer alcanzaron Juntos por el Sí y la CUP. Comenzamos por el diario El País. En portada leemos: Arturo Mas se va para avivar la secesión. El alcalde de Girona, Carles Puigdemont, será elegido hoy nuevo presidente. Artur Mas dice que no deja la política. El gobierno insiste en la necesidad de cumplir la ley. También leemos en portada: la solución en Cataluña obliga a acelerar el pacto para un gobierno en España. También leemos: la hoja de ruta a la independencia vuelve a estar vigente al evitarse nuevas elecciones. En páginas interiores, concretamente en la página 13, leo: los independentistas sacrifican a Artur Mas en un intento de resucitar su órdago. Artur Mas ya es historia como presidente de la Generalitat. Los anticapitalistas de la CUP lograron ayer apartarlo del cargo, pese a que el líder nacionalista había insistido hasta la saciedad en que nunca se plegaría a esta exigencia. Artur Mas compareció tras otra jornada de insólitas reuniones para anunciar que da, entrecomillado, un paso al lado para favorecer un acuerdo entre Junts pel Sí y la CUP que salve el proceso independentista. El nuevo presidente catalán será, en virtud de este acuerdo, el alcalde de Girona, Carles Puigdemont, al que se investirá hoy en un ambiente enrarecido por la imprevisibilidad del pacto. Dice un poco más abajo en la página 13 las claves del acuerdo. La CUP cede 2 diputados. Ahora hablaremos de ello en El Mundo. En la página 14 del diario El País leo: el objetivo es conseguir la independencia en 18 meses. En la página 15 leo: la CUP se culpa por haber frenado el plan soberanista. También dice: una autocrítica en toda regla. En la página 16 leo unas palabras que ha pronunciado Arturo Mas. Dice, literalmente: hemos logrado lo que las urnas no nos dieron. Y por último, en el diario El País, en la página 18, el desafío catalán agiliza los plazos para la investidura. Esto con respecto al diario El País. Y en el diario El Mundo leo el titular de la página 10. Dice así: la CUP diluida, dividida y sin capacidad de hacer oposición. Los 2 diputados más críticos con Artur Mas dimitirán y otros 2 se integran en Juntos por el Sí. El galimatías de los partidos independentistas de Cataluña se acentúa en la jornada de ayer. Yo personalmente no entiendo nada, no entiendo todo. Lo que quiero decir que los resultados, yo no sé, de la CUP, que por un lado dicen los titulares de los periódicos y las televisiones informan que 2 diputados dimiten de la CUP, otros 2 se integran conjuntos por el Sí, pero que eso no cambia, dice otra información, y que son 10 diputados los que continuarán. Por mucho que lo explique en la prensa de Madrid, yo no lo entiendo. Porque han inventado algo que no existe ni en la Constitución ni en las costumbres parlamentarias del estado de partidos. Yo no estoy hablando del Parlamento auténtico, el inglés. No. Este falso Parlamento que está constituido por listas de partido, es decir, por diputados elegidos, seleccionados por un partido, puestos en una lista y ofrecidos a los electores para que voten no uno a uno, sino la lista, porque lo que votan es la lista. No caben alterar ni orden ni número de los candidatos que figuran en la lista. Bien, eso es claro de entender. ¿Cómo es posible entonces que ahora se nos presenta el caso de la CUP como 2 dimisiones y otros 2 que se integran, que votan, que pasan a adscribirse al grupo de Juntos por el Sí, no en esta votación de investidura, para todo el tiempo de la legislatura, para ayudar al proceso de independencia, y que sin embargo, a pesar de que hay 2 dimisiones y 2 tráfugas, la CUP dice que continúa teniendo 10 diputados. Es de suponer, aunque en ninguna parte lo he leído, que los 2 que dimiten van a ser sustituidos por los 2 que le siguen en las listas de partidos. Es de suponer, pero no. Hay frases que implican que uno de los que dimite va a continuar y el otro, que se aparta, el director, también se ofrece y a las órdenes de su partido para colaborar como asesor. Bueno, es un galimatías, yo no entiendo de verdad lo que ha pasado. Lo que sí entiendo es que la CUP se ha destruido. Ya no existe CUP. Se ha autoliquidado para salvar, no Arturo Mas, que ha sido el precio que ha tenido que pagar Juntos por el Sí. Han entregado la cabeza de Mas a cambio de que CUP se autodisuelva como partido, porque ya no existe, ya que es un apéndice dividido, traiciones, todo el énfasis puesto en que no cederían para no convivir con Mas. Muy bien, eso lo han cumplido. ¿A costa de qué?
de desaparecer como entidad propia, de no tener personalidad, del ridículo, del hazmerreír de toda España, no de Cataluña, vaya con la CUP. Primer punto que yo no lo voy a aclarar porque no sé, ya otros mejor informados que yo me dirán cómo es posible ese milagro de que dimitan 2, otros 2 se pasan a Juntos por el Sí y que sin embargo continúan siendo 10. Segundo tema, el propio Arturo Mas dice, lo que no logramos en las elecciones lo hemos conseguido con la negociación. ¿Y qué comentarios hay de los partidos y de los periódicos principales y de los titulares? ¿Cómo? Lo que no hemos logrado con las elecciones lo hemos obtenido mediante la negociación. Está confesando que ha habido un fraude, pero no un fraude cualquiera, Atención, desde un punto de vista normal lo que está definiendo es un delito. Si mediante pacto, que le llama negociación, vaya manera de hablar, mediante pacto se invalida el resultado electoral y se trastorna el resultado electoral y se cambia por otro, ¿eso no es un delito? Ahora, vamos al Código Penal, no lo encontramos. Vamos a las leyes que introducen en el Código Penal los delitos electorales, tampoco encontramos la figura. Hay un vacío legal en el mayor de los delitos posibles en los sistemas que dependen de una elección o de una ratificación de las listas de partidos. Es igual. El acto más grave que pueda haber es que no se respete el resultado electoral y que se altere mediante pacto. No aparece regulado como delito en ninguno. Ya sabéis, lo reconozco siempre, yo no soy penalista, yo no he estudiado los delitos particulares penales, tengo una idea general y muy profunda de lo que es el Código Penal, ahí no me equivoco. Pero esta mañana he revisado los índices, tanto del Código Penal como de las leyes dispositivos penales referentes al proceso electoral, y no encuentro nada parecido a esto, nada. Y como el delito, a diferencia del derecho civil, el derecho penal, para que el delito sea real y perseguible, ha de estar tipificado expresamente en la letra del Código Penal, en el derecho civil no, porque en el derecho civil el principio de la libertad de pactos introduce 2 tipos de negocio jurídico, de contrato. Uno, los típicos, que se parecerían a los delitos típicos del Código Penal, son típicos porque están definidos con un nombre determinado en el Código Civil o en las leyes civiles. Y otra figura de contratos, de pactos civiles, que no están reconocidos con un nombre determinado y se llaman atípicos. Son lo que suelen encuadrarse dentro de los contratos con causa mixta, con causa compleja, con causa múltiple. Pero en el Código Penal no. Si en el Código Penal no existe la tipicidad absoluta, descriptiva de un tipo concreto de delito, no hay tal delito. Y yo no he encontrado que sea delito en el Código Penal español ni en las leyes referentes a los delitos con referencia a la ley electoral o a la elección, no he encontrado ninguno que castigue que un pacto entre partidos pueda alterar gravísimamente un resultado electoral. El resultado de las elecciones en Cataluña ha sido radicalmente cambiado, produciendo efectos enormes, no solo en Cataluña, donde se impulsa el proceso independiente, luego hablaré de este tema, sino en Madrid, donde ahora ya la prensa presenta que el resultado de Cataluña, es decir, la traición de CUP a sí misma, a su propio ideal, esa traición altera en el sentido que acelera y suprime el obstáculo aparente para seguir el proceso acelerado de la independencia de Cataluña. La CUP ha dado con la traición de 2 de sus miembros al programa de ellos, que era, aunque también fueran independentistas, pero ponían el acento primero en el carácter socialista de su programa. Pues bien, eso por un lado. Así, en Cataluña ha alterado completamente y se ha producido una situación anómala. Es la siguiente. Mientras que todos los indicios, encuestas, periódicos, antes de ayer, veían una decadencia de la potencia, de la posibilidad de independencia, del número, de la cantidad de catalanes dispuestos a apoyar un proceso de independencia, mientras que todos los síntomas externos es que eso había pasado del 48% el día de las últimas elecciones autonómicas, a unas cifras que según las encuestas no llegaba ninguna ni al 40, en 30 y tantos. Bien, eso se ha transformado en virtud de un pacto en todo lo contrario, en que ahora está más cerca para ellos la independencia que antes de la renuncia de la CUP. Es decir, la CUP ha producido un acelerón de tal manera, no lo digo por la elección del alcalde de Gerona,
ese que dice que van a echar pronto a los invasores españoles de Cataluña. Eso es anecdótico, eso no es nada, eso es un pelele de Arturo Mas, eso no es. Lo importante es que ha dado un ánimo y una velocidad diferente a las fuerzas dinámicas que están empujando el proceso de independencia de Cataluña. Y en Madrid ha producido un resultado contrario, pero de la misma índole, diciendo, uy, es tan grave lo que está pasando en Cataluña, ahora sí, ahora se ve que es posible que se produzca el fenómeno anormal de que la clase política catalana esté más cerca de la independencia que antes de ayer, mientras que la sociedad, el voto civil catalana y la sociedad en general, mediática, esté más alejada que antes. Esa contradicción revela dos cosas. Primero, que se han separado aún más las aspiraciones de la sociedad catalana, la gobernada, para no equivocarnos, no hablo ni de civil ni de política. Los gobernados catalanes, que estaban más tranquilos en los últimos meses, porque se veía claramente que había disminuido la capacidad, la potencia y la velocidad con la que las fuerzas separatistas estaban actuando, ahí se ha producido un cambio radical entre los gobernados y los gobernantes. Los gobernados creían estar más tranquilos y también estaban deprimidos los gobernantes el sábado, y el domingo ahora están triunfantes. En un día, por la traición de la CUP, se cambia la relación de fuerzas. Eso es imposible. Como eso es imposible, hay que esperar unos días para ver qué sucede. La relación de fuerzas no puede haber sido cambiada por la traición de dos personas de la CUP, de dos diputados. Eso no existe, porque la composición sigue siendo la misma. No es variando el contenido de un vaso que va a aumentar su capacidad. La capacidad es la misma, pero el líquido ya no es el mismo. El líquido que contiene, pero no tiene más cantidad de líquido. El vaso no ha variado de contenido. Eso quiere decir que la relación de fuerzas entre independentistas y no independentistas sigue igual que estaba, pero en el ánimo, en la imaginación, en la creencia, en la ilusión, en lo que percibe la prensa sobre todo, que es la que lo está impulsando, sí que se ha producido un cambio. Ahora se cree en Cataluña que está más cerca o más posible de la independencia, y en Madrid se aprovechan para, de una manera real o fingida, aumentar el peligro de independencia para forzar el pacto entre el PP y el PSOE. Así que estos son los dos fenómenos que ha producido la traición de la CUP. Yo no voy a profundizar más porque no tengo noticias. Sí, claro que he visto la prensa, pero nadie me explica cómo se produce el milagro de la declaración, que no sé, la diré que la busque David mientras yo sigo hablando. Una declaración, no sé si es en Mundo, donde hay una declaración extensa de la CUP, donde especifica cómo dos van a un lado, otros dos a otro, y que siguen siendo 10, a pesar de la dimisión. Pues no lo sé, a ver, búscalo, si lo encuentras por ahí, por algún lado. Aquí, Y si Antonio, no termino esto, es que no puedo hablar porque no tengo información. No sé Los periódicos no la dan. ¿Qué ha pasado en la CUP? No sé, don Antonio, si es el punto 2 del acuerdo entre la CUP y Crida Léelo a ver. Constituent. El punto 2 dice, garantizar que 2 diputados desde la CUP, Crida Constituent, se incorporarán a la dinámica del grupo parlamentario... Espera, despacio, que es que si no, no entiendo. De acuerdo. Yo soy más lento que todo el mundo para escuchar. Garantizar que 2 diputados desde la CUP, Crida Constituent, se incorporarán a la dinámica del grupo parlamentario de Junts pel Sí de manera estable. Bien, eso es un transfugismo. Venga, sigue. Ya hay 2 tránsfugas de la CUP que se pasan de manera estable y permanente. Sigue. Participarán en todas las deliberaciones y actuarán conjuntamente en las tomas de posición del grupo para dar cumplimiento... Del grupo Juntos por el Sí. De Juntos por el Sí. Luego, transfugismo. Venga, eso está claro. 2 tránsfugas. Pero sin irse de la CUP. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede irse a un grupo? No te lo pregunto a ti. Digo, a ver el acuerdo. ¿Cuál es la naturaleza? Esos 2 pasan a Juntos por el Sí de manera permanente. Toda la legislatura. Pero siguen siendo de la CUP. Bien, sigue leyendo. Ha terminado el punto 2. Si quiere, don Antonio, puedo leerlos. Son 5 puntos. Sí, del sí, acuerdo. léelo, porque tienen derecho los oyentes a que les diga mi opinión. Muy y es bien. que no la sé. Voy a leer el texto íntegro. Venga, después de leer esa, ¿no? Sí. Esa era la primera, la que has leído. Esa era la segunda. Pues la primera que dice. La primera dice, no votar en ningún caso, se refiere a la CUP, dice, a efectos de garantizar la estabilidad parlamentaria y fortalecer la acción de gobierno durante esta legislatura, la CUP se compromete a 1. No votar en ningún caso en el mismo sentido
que los enemigos de Juntos por el Sí, que los adversarios, que los que no quieren la independencia. Muy bien, eso es comprometer su voto, ya no tiene voto. Ahora bien, ¿quién se va a fiar de ese escrito? Porque por muchos escritos que haya, en el Parlamento lo que vale es el voto. ¿Y quién se puede fiar después de la traición del CUP a sus electores? ¿Quién se va a fiar de ese primer punto? Ya sé lo que quiere decir ese primer punto, que se comprometen por escrito a votar siempre de acuerdo con Juntos por el Sí, o al menos no votar nunca junto con los enemigos de la independencia. Vamos. El punto 2 ya lo has leído. Es el que acabo de leer. 3. El punto 3, investir en primera votación al candidato a la presidencia de la Generalitat. 4. Ese ya está hecho. 4. La CUP asume que la defensa en los términos políticos del proceso, tal y como la entiende la CUP, puede haber puesto en riesgo el impulso... Es una confesión de culpabilidad, sí. Venga, con lo cual le quita aún más fuerza y mayor su fracaso de la CUP. Y el quinto, la CUP pone a disposición del acuerdo el compromiso de renovar, tanto como sea necesario, el propio grupo parlamentario con el objetivo de visualizar un cambio de etapa y asumir implícitamente la parte de autocrítica que le corresponde. Se compromete a mantener los 10. Vuelve a leerlo. Lo de visualizar no, porque, bueno, eso es una incorrección del lenguaje. ¿A qué se compromete el número 5? Se compromete a renovar, tanto como sea necesario, el propio grupo parlamentario. La CUP, venga, parlamentario. Con el objetivo de visualizar un cambio de etapa y asumir implícitamente la parte de autocrítica que le corresponde en la gestión del proceso negociador. Bueno, bla, 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 bla. Lo único que hay ahí claro es el compromiso de mantener para siempre el voto de la CUP integrado con 10 personas, porque no dice el número de 10, pero vuelve a leerlo. Es que no se puede tomar a la ligera ni la prensa, ni lo que dicen, ni las palabras. Hay que aprender a leer de verdad lo que está diciendo un documento. Vuelve a leer. 5. La CUP pone a disposición del acuerdo el compromiso de renovar. Un momento, el acuerdo es con Juntos por el Sí. Venga, pone a disposición de Juntos por el Sí, sigue. El compromiso de renovar, venga, tanto como sea necesario. Renovar tanto como sea necesario su propio grupo para que sea siempre ese grupo esté al servicio de Juntos por el Sí. Punto, no sigan leyendo. Eso es lo que quería decir. Bien, pues yo he terminado. Mientras no tenga noticias de este asunto, es tan triste. No, triste no, porque el estado de partido es más triste que esto, no hay nada. Pero es tan lamentable el espectáculo que ha dado la CUP. Gente que parecía decente. Esta chica que ha dimitido, que tiene una cara honesta y honrada, ahora ha dimitido y nadie la sustituye. Es decir, no la reemplaza los que iban después en las listas de la CUP. Pero es que yo no sé, la he visto, han dimitido y no han dimitido. Porque la CUP como grupo, que es lo importante, se compromete a mantenerlo íntegro al servicio de Juntos por el Sí, de la independencia. Digo la verdad, no lo entiendo. Yo no puedo explicaros a vosotros, a mis amigos y los oyentes, lo que yo mismo no entiendo. Probablemente por falta de información. Porque leer sé leer, eso podéis estar seguros que no me equivocaré. Pero quiero ver un texto donde yo sepa qué es lo que ha sucedido, como ha hecho ahora David, ha intentado. Sí, me ha aclarado algo, pero no la totalidad. Yo no sé. Y desde luego, que diga Arturo Mas que ese acuerdo que ha leído de la CUP ha conseguido, mediante un pacto, lo que las urnas no le dieron, eso es la confesión de un fraude. Y no soy penalista, de oficio, de profesión. En el Código Penal no veo esa figura delictiva, pero es un delito. El delito más grave que puede cometerse en un sistema con libertades, aunque sean relativas como las que hay en España. Es algo muy grave lo que está pasando. Y la segunda parte que quedaba por examinar antes de dar carpetazo, de momento, ya volveré sobre este tema, ya volveré. Pero para dar carpetazo tengo que examinar la repercusión en Madrid. De manera que la traición de la CUP, que se entrega con ese acuerdo por escrito, de manera ininterrumpida y permanente, en brazos de Juntos por el Sí, es decir, de Convergencia y Esquerra, aquí en Madrid se interpreta que la independencia está ya al caer y que hay que impedirlo. Y que solamente se puede impedir, ¿cómo? Pues con una coalición inmediata, PP, PSOE, Ciudadanos. Ese es el efecto que atribuyen a unos 10 diputados que se han dividido, que 2 han dimitido y que no sabemos aún, pero que el grupo se compromete a mantener los 10 para apoyar continuamente, y no solo en la investidura, el programa del proceso de independencia
que está liderado ahora ya, desde luego seguro, por Esquerra Republicana, porque el ridículo de Arturo Mas y de Convergencia es total, sobre todo cuando al frente el que sustituye a Mas es un verdadero payaso, porque una persona, sea alcalde, periodista, lo que quiera, no tiene formación ninguna, una persona capaz de decir que en poco tiempo va a expulsar de Cataluña a los invasores españoles, bueno, esa es una persona que está inhabilitado no para ser político, está inhabilitado para aprobar la primera asignatura del bachillerato que hable de la historia, o antes de la formación escolar. Este hombre es tan inculto y tan brutal, es el actual presidente, es un honorable señor que a cambio de que dimita de momento, porque dice que no se aparta de la política y que está a disposición del Parlamento y de lo que le pida el nuevo presidente de la Generalitat, que la ha puesto él mismo, Arturo Mas. Bueno, este bárbaro que viene de Gerona, este bárbaro es el que va a dirigir a los catalanes. Eso hay que ver los gobernados. ¿Es que no tienen una palabra que decir? No, los gobernados españoles estaban acobardados desde el final de la Guerra Civil. Si es que no es de ahora, es que la cobardía española es antológica. ¿Cómo pueden soportar en Cataluña? ¿Por qué no se levantan los gobernados contra esta locura? Sí, no hace falta las armas, levantarse civilmente, en defensa de la ley, de la historia, de la realidad, e incluso de una falsa constitución. Pues bien, incluso en defensa de esa falsa constitución. ¿Qué es esto? De que el presidente de la Generalitat haya dicho que va a expulsar a los invasores españoles de Cataluña. ¿Cómo lo toleráis? ¿Pero es que no hay una huelga civil inmediata? ¿Es que no sabéis lo que es una huelga de brazos caídos? ¿Es que no sabéis lo que es un boicot general a todo lo que huele a soberanismo? Esto no termina, esto está empezando. Y acordaros, esto no se va a resolver más que con el estado de excepción. Nadie se atreve a decirlo. Sin declarar el estado de excepción, que es a donde está abocado la situación catalana, no tendrá arreglo. Porque lo repito una vez más, el artículo 155 de la Constitución, que todos creen que es la suspensión de la autonomía y siguen repitiéndolo, no es aplicable, no es verdad, no autoriza a suspender. Leerse el artículo, leerlo, es incompatible con la suspensión de la autonomía. Lo más que permite es que una autoridad de la autonomía catalana ponga en ejecución el requerimiento que haya hecho Rajoy a la Generalitat para que rectifique todo lo que está haciendo mal. Ahí termina. Y para que eso lo cumpla con el artículo 135, hace falta que Rajoy, autorizado por el Senado, nombre a una autoridad de la autonomía catalana para que obligue al presidente de la Generalitat a que cumpla lo que están haciendo lo contrario. Es decir, una utopía, un sueño ridículo. ¿Cómo va alguien que sea autoridad en la autonomía catalana a obligar al presidente o a la Generalitat o al Parlamento, a todo el gobierno constituido, a que haga lo contrario de lo que está haciendo? Ese es el artículo 135. Pero que haréis que es mi interpretación, leerlo. Basta que lo lean y veréis lo ridículo que es. En cambio, el estado de excepción. Veréis la rapidez con lo que actúa el estado de excepción. Porque en el estado de excepción no hay que tener miedo, porque no se suspenden más derechos que aquellos que están inculcando los derechos. Pero el 99% de la población ni se entera que existe estado de excepción. Leer uno y leer el otro. Antes de terminar mi reflexión sobre esta noticia, he de recordar forzosamente la doctrina que rige la elevación a actas de diputado de los elegidos en las elecciones dentro del estado de partido, es decir, dentro de nuestra propia Constitución. ¿A quién pertenece el acta de diputado? ¿Al partido que hace la lista y que ha incluido al diputado que dimite o se va? ¿O al diputado que se va sin renunciar a su condición de diputado? Primer punto ese. Es una locura pretender, como pretenden estos diputados del PP, que hay ahora uno que ha sido sorprendido con corrupción en contratos con la India o por ahí junto con Aristegui y no se va, porque dice que es él. ¿Pero cómo que es él? En la lista de partidos, la intervención de los candidatos que aparecen en la lista es nula. Ahí lo que cuenta es el número uno, que aparece en la lista, que normalmente es el jefe del partido. Y los dos, tres primeros números de la lista, que deciden los que tienen el poder oligárquico dentro del partido. Los demás ni cuentan, no cortan, ni pinchan. Cero, nada. Entonces, el acta de diputado en el estado de partido pertenece al partido. No hay transfugismo que valga
Eso es un fraude, no, es un delito electoral gravísimo y no está penado porque está hecho a favor de quién. Pues de los ignorantes que defienden el Estado de partido y ni siquiera son coherentes con los principios jurídicos que los defienden. En toda lista de partidos el protagonista es el partido. El orden de prelación de los candidatos que están dentro de la lista lo pone el partido. No influye para nada el diputado que sale elegido. No tiene derecho alguno a permanecer como diputado saliéndose del partido. Eso que se llama transfugismo. Eso es una locura. Es que es imposible. Eso puede darse ni siquiera en las elecciones en Inglaterra o en Francia, donde los diputados son uninominales, ni siquiera hay transfugismo, porque el diputado personal no puede irse a otro diputado personal, no puede haber tránsfugas. En este sí, pero ¿qué es lo que impide que esté en el Código Penal como un delito gravísimo? Pues un artículo que jamás ha sido cumplido ni un minuto, que está en la Constitución. La prohibición del mandato imperativo. Si se prohíbe el mandato imperativo, un diputado puede decir yo no me voy. Sí, me quiere echar el partido, que me eche, pero yo el acta no la dejo. Porque como está prohibido el mandato imperativo, yo hago lo que me da la gana. Y si voto en contra del partido, yo me quedo con el acta. Bueno, ese artificio, esa fraudulencia, es la que permite la jugada que ha hecho la CUP. Llamo la atención que no tiene defensa jurídica ninguna, porque el fraude de ley sigue siendo patente. Y la prohibición del mandato imperativo, que nadie sabe ni por qué está ni por qué dura, porque no conoce ni el origen de esa prohibición, pues eso es lo que permite dar una especie de cobertura, no moral, sino legal, a que un diputado pueda ser expulsado del partido y él conservar el acta como un patrimonio personal.